Muy buenas noches, queridos participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase al curso gratuito de gestión pública. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra segunda sesión de clase. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asesora educativa para cualquier duda o consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Más de 2,000 cursos impartidos, más de 200,000 personas capacitadas, más de 50,000 certificados emitidos. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Les invito a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el licenciado Luis Carrasco Carvajal, con estudios de maestría en Ciencias Sociales, mención Desarrollo Económico y Social. Cuenta con más de 10 años de experiencia en cargos gerenciales y jefaturales en el sector público y privado. En el ámbito académico, ha desempeñado la docencia superior en universidades privadas y en centros de capacitación profesional. Ha realizado asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas administrativos y sociales. Nuestro horario del curso son martes y jueves de 8 a 9:30 de la noche. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra segunda sesión. Política de modernización de la gestión pública. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo queda grabada y se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica. Consultas en tiempo real. Querido participante, ya se envió el material de la clase. Por favor, vayan descargando contenido práctico y dinámico, materiales didácticos de apoyo. Al finalizar el curso, usted podrá hacer el trámite de su certificado de manera opcional, pero ya veremos al finalizar del curso. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número 953-772-123. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Para empezar nuestra segunda sesión, nuestra noche y nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti eleva mi alma. Isaías capítulo 43, versículo 2. Amén, amén a todos. Normas de convivencia. Busca un lugar cómodo y tranquilo. Mantén tu micrófono apagado mientras no participes. Rinde tus evaluaciones en la fecha, siempre listo para participar. Aviso importante. Ojito aquí. Si recibes llamadas o mensajes, no compartas información personal. Quedo atenta a cualquier duda o consulta. Pueden comunicarse al siguiente número y con gusto los apoyaré. Muy buenas noches, queridas participantes. Ya se envió el material de la clase. Por favor, vayan descargando.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Muy bien, ya se conectó el licenciado Luis. Le daremos pase para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, licenciado Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Muy buenas noches, gracias por el pase, señorita Mónica. Buenas noches, equipo de ITEF. Buenas noches a cada uno de ustedes, señores participantes. Bienvenidos a la segunda sesión de su curso de gestión pública. Hoy vamos a desarrollar un tema necesario, importante, relevante dentro de nuestro contenido del curso, al cual hemos denominado política de modernización de la gestión pública. Bienvenidos a todos. Quisiera saber si me están copiando bien, me pueden indicar con un like o con un sí para continuar. Asimismo, recuerden que pueden hacer sus comentarios, sus consultas, sus aportes en cualquier momento de la sesión para de esa manera enriquecer más nuestra sesión. Muy bien. Si me está escuchando. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Perfecto, gracias por confirmar. Muy bien, empecemos. ¿Por qué es importante la modernización de la gestión pública? Realmente se ven los efectos, se ve que el Estado aplica la modernización, en qué etapa estará la modernización de la gestión pública, cómo nosotros como servidores públicos podemos contribuir a contribuir a la modernización de la gestión pública, de qué manera, eso y más pues estaremos desarrollando el día de hoy. Bien, entonces, ¿a qué llamamos política de modernización de la gestión pública? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la modernización de la gestión pública del Estado? Entonces, podemos decir pues que la modernización de la gestión pública es un proceso continuo, ¿no? Actualmente en nuestro país, la modernización de la gestión pública sigue en proceso de implementación. ¿Y qué es lo que busca la modernización de la gestión pública? ¿Qué es lo que buscará? Mejorar la eficiencia, mejorar la transparencia, mejorar la calidad de los servicios que ofrecen las entidades del Estado. Por ende, también, pues, la modernización de la gestión pública tiene que adaptarse a las demandas de la ciudadanía. Por ende, pues, se dice que la modernización de la gestión pública implica, ¿qué más? Transformar la gestión pública, la administración pública. Es decir, que las instituciones del Estado sean cada vez más ágiles, ¿sí? sean cada vez más efectivos, y de esa manera, pues, pueda responder mejor ¿a qué? A las necesidades de los ciudadanos.
¿Qué se aspira entonces con la modernización de la gestión pública? Se aspira a que tengamos un Estado moderno, que tengamos un Estado eficiente, un Estado inclusivo, un Estado transparente y por ende un Estado descentralizado. Eso es lo que se busca lograr con la modernización de la gestión pública. Entonces, como sabemos, la modernización de la gestión del Estado también pues es parte o es un sistema administrativo, ¿no? Y como sistema administrativo, la modernización de la gestión pública sirve como un instrumento de incentivo a las instituciones del Estado. ¿Y de qué manera se traduce ello? Por ejemplo, en todas las instituciones públicas, en los 3 niveles de gobierno, la gestión pública está orientada, que esté orientado, por ejemplo, a la ejecución de programas, ¿sí? A la ejecución de acciones de desarrollo, a la implementación de incentivos, ¿no? Como los incentivos más conocidos, pues son los incentivos municipales, por ejemplo, ¿no? El que pues el gobierno le da una tarea, ¿no? Le encomienda una tarea importante a una entidad pública, ya sea un gobierno regional o local, para que pueda implementarlo, desarrollarlo y si cumple pues como corresponde, recibe un incentivo presupuestal. ¿Eso contribuye a la modernización de la gestión pública? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que se logra con la modernización del Estado? Se lograría, pues, mejorar los resultados que se entregan a las personas. Así también, pues, la modernización de la gestión pública contribuye a un proceso de transformación ¿de qué? De la mejora continua de la gestión pública. Habíamos hablado de la importancia de la nueva gestión pública, ¿no? El cual busca, como hemos mencionado, que la gestión pública rinda mejor y esté orientada a resultados. Y eso contribuye también, pues, a la modernización de la gestión pública. Por ende, también, pues, la modernización de la gestión pública tiene que generar valor público. ¿Y cómo se genera valor público en el Estado? A través de las intervenciones que realiza el Estado, a través de programas, proyectos, ¿no? A través de obras importantes, a través de proyectos, desarrollando proyectos importantes. ¿Contribuye todo ello a la modernización de la gestión pública? Sí. Haciendo un poco de marco histórico de la modernización de la gestión pública, la modernización de la gestión pública pues se dio a través de la ley 27.658 en el año 2002, en el que pues con esta ley se declaró al Estado en proceso de modernización. ¿Con qué finalidad? Para mejorar la gestión pública. Entonces podemos sacar un mensaje clave en el que la modernización de la gestión pública tiene por finalidad que mejorar la gestión pública. Y así también de construir un Estado cada vez más democrático, cada vez más descentralizado y sobre todo que esté orientado al servicio ciudadano. Es así como indica textualmente, pues, la ley 27.658, que es la ley marco de la modernización de la gestión del Estado. Entonces, la finalidad de la modernización de la gestión pública, ¿cuál sería? Obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, que las instituciones del Estado sean cada vez más eficientes. ¿Pero eficientes en qué?
logrando una mejor atención ciudadana, priorizando, optimizando, ¿qué cosa? El uso de los recursos públicos. Es así, pues, que la finalidad de la modernización de la gestión pública también busca que el Estado, a través de las instituciones públicas, siempre estén al servicio de la ciudadanía, que se promuevan canales efectivos de participación ciudadana, que se fortalezca la descentralización y la desconcentración, que las instituciones públicas desarrollen sus actividades de manera transparente a nivel de gestión, que las instituciones públicas cuenten con servidores públicos calificados, con servidores probos, idóneos, que estén bien remunerados, para que así pues no puedan también incurrir en actos irregulares o de corrupción. Y que las instituciones públicas estén fiscalmente equilibradas, es decir, que no gasten más de lo que tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través del tiempo, la modernización de la gestión pública ha ido pues llevándose a cabo con diversas leyes. Con mayor fuerza pues empezó en el año 2012, en el que pues se aprobó el Decreto Supremo 109, en el que se aprobó la Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública. Ya pues en el año 2013, con el Decreto Supremo 004, se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y en ese mismo año se aprobó pues el Plan de Implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública, y de ahí para adelante pues se han ido dando leyes similares para que se fortalezca cada vez mejor el proceso de modernización de la gestión pública. Para lo cual, pues, el Estado planteó, ¿no?, instrumentos para la modernización de la gestión pública, tomando como instrumento principal ¿a quién? Al CEPLAN, más conocido, pues, como el planeamiento estratégico operativo. Entonces, el CEPLAN propone para la modernización de la gestión pública lo siguiente: que se apliquen procesos y simplificación administrativa, que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, de la PCM, que se mejore la ejecución de los recursos presupuestales, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que se articulen los programas de capacitación y mejora de los recursos humanos, del cual está a cargo Servir, y que se fortalezcan las herramientas de monitoreo y evaluación, que también está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, esas son pues algunas propuestas para la modernización de la gestión pública que hace pues el CEPLAN. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿y eso realmente en la práctica se va implementando? ¿Se pone en práctica realmente la simplificación administrativa? ¿Hay una mejora en la ejecución de los recursos presupuestales? El año pasado muchas instituciones han cerrado con baja capacidad de ejecución presupuestal. Y ello, pues, como sabemos, de alguna forma debilita el proceso de modernización cuando una institución pública no ejecuta como debe ser su proceso, su presupuesto, no tiene capacidad de gasto. Y en la práctica realmente Servir está mejorando la capacidad de reclutamiento, por ejemplo, de los mejores talentos para el servicio público. Obviamente que ello pues va a generar diversidad de opiniones. Muchos dirán pues no, que sí, que Servir permite captar a los mejores talentos humanos para los diversos cargos. Muchos dirán que no. Muchos dirán que Servir está debilitado, y obviamente tienen razón en ello. Entonces lo correcto es que pues
se apliquen correctamente todas estas propuestas de modernización para la gestión pública que está plasmado en el CEPLAN. Si hubiera alguna nueva consulta, pues lo pueden hacer, o tal vez quieren hacer un aporte, también lo pueden realizar con total confianza, ¿sí? Entonces, veamos ahora el proceso de modernización de la gestión del Estado. ¿Cómo se da el proceso de modernización de la gestión pública? Todo empieza, pues, con las demandas ciudadanas insatisfechas, ¿no? Entonces, cuando hay demandas ciudadanas insatisfechas, el Estado tiene que ponerse en alerta con todas sus instituciones, sus dependencias, sus organizaciones, ¿sí? Para aplicar procedimientos dentro de la administración pública, es decir, en las instituciones públicas. Entonces, pues, el Estado, a través de las instituciones públicas, deben desarrollar un proceso de modernización. Pero ese proceso de modernización, pues, tiene que contribuir a algo, ¿no? Algo bueno, a mejorar la gestión pública. Para que esa gestión pública responda a niveles de eficiencia, para que de esa forma tengamos un Estado democrático, descentralizado y al servicio de la ciudadanía. ¿Y eso cómo se va a lograr? Con servidores públicos, meritocráticos y bien evaluados, en el cual pues interviene la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública y el Poder Legislativo a través de las comisiones de modernización, que deberían llevar adelante el proceso de modernización de la gestión pública, justamente pues para mejorar la gestión pública, para que la gestión pública de las entidades públicas sea cada vez más eficiente. Y esa eficiencia, ¿de qué manera se debe reflejar? Atendiendo las demandas, atendiendo las aspiraciones de la población. Porque si no se va a ver reflejado el proceso de modernización de la gestión pública en la mejoría de la calidad de vida de la población, entonces no se está, pues, ¿no?, encaminando bien el proceso de modernización de la gestión pública. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué implica la modernización de la gestión pública? Entonces, la modernización de la gestión pública tiene que basarse en procesos de corte administrativo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que se deben agilizar los procesos administrativos en las entidades públicas. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir con los objetivos, con las metas institucionales que se plantea o que planean cada entidad pública, ¿no? Todo proceso administrativo tiene que mejorar, tiene que agilizar los procesos administrativos. Que la gestión pública en las entidades públicas se traduzca en políticas públicas. Y que esas políticas públicas, pues, respondan a niveles de eficiencia, respondan a niveles de eficacia. Y eso se traduzca ¿de qué manera? Priorizando demandas y expectativas ciudadanas. Solo eso no. El proceso, la modernización de la gestión pública también pues implica que mejorar los resultados de las políticas públicas, ya que las políticas públicas tienen que estar siempre enfocados en beneficios de la sociedad. Así también pues las políticas públicas tienen que traducirse en una entrega de servicios de calidad por parte de las entidades públicas, que los servicios públicos generen valor público, que las intervenciones del Estado generen valor público. ¿Eso a qué contribuye? A la modernización de la gestión pública. Suma, ¿no? Le suma si todo ello se aplica. Y nos preguntamos, ¿en las entidades realmente se ponen en práctica, se están agilizando los procesos administrativos o todavía prevalece la burocracia?
que realmente las políticas públicas responden a niveles de eficiencia y eficacia. Las políticas públicas que implementa el Estado realmente está mejorando la calidad de vida de la población. Los servicios que entregan las entidades públicas realmente son de calidad. Son tantas preguntas que nos da pues el proceso de modernización de la gestión pública, ¿no? Pero también el proceso de modernización de la gestión pública, como indicábamos, implica mejorar la gestión. ¿Y qué queremos decir cuando decimos mejorar la gestión? Que todo lo que haga el Estado genere valor público. ¿Y cómo va a generar valor público el Estado o las entidades del Estado? Cuando se incrementa el bienestar de la población y que ese bienestar se traduzca realmente en indicadores, ¿no? Es decir, se ve reflejado en indicadores, en resultados. Como antes y después, por ejemplo, ¿no? Cómo era la realidad, la situación de una determinada población y ahora después de aplicar, de ejecutar, por ejemplo, una obra, un proyecto o cualquier intervención, realmente ha cambiado la calidad de vida de la población. Y además también pues el valor público va a permitir que las entidades públicas enfoquen mejor las políticas públicas. Y estas políticas públicas realmente pues respondan a las demandas y expectativas ciudadanas. Si es así, entonces está generando valor público. Mejorar la gestión también pues implica desarrollar procesos de mejora continua. Es decir, que las entidades públicas no deben cesar en su tarea de aumentar la cobertura, mejorando la calidad de los servicios públicos. Y que a través del tiempo sean cada vez más eficientes, por ejemplo, al momento de entregar un servicio público. Por ejemplo, que entreguen obras de importancia en el menor tiempo posible, ¿no? Es así, pues, que el proceso de modernización de la gestión pública responde a algunos principios. Por ende, pues, la modernización de la gestión pública se va a sustentar en estos principios siguientes, ¿no? Que se debe diseñar, por ejemplo, que se debe implementar las políticas públicas que realmente generen valor público. Que se midan los resultados de las intervenciones del Estado. Que la gestión pública responda cada vez mejor a las personas. Que, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales cuenten con bienes y servicios de calidad. Y esos bienes y servicios de calidad tienen que estar debidamente regulados, pero esas regulaciones tienen que ser de calidad. Que las entidades públicas sean cada vez más productivas y que las entidades públicas también, pues, su forma de organización interna sean cada vez más horizontales, sean cada vez más ágiles y estén interconectadas, ¿no? Lo importante es, ¿no?, es que por ejemplo, el organigrama estructural funcional sea horizontal, ¿no?, y no vertical. Porque cuando un organigrama es vertical, pues va a ser casi imposible en muchos casos que un ciudadano pueda, por ejemplo, entrevistarse directamente con un gerente, subgerente de una entidad pública. Pero si pone en práctica una estructura organizacional horizontal, entonces va a ser un poco más accesible que la población pueda acceder realmente a los funcionarios, que realmente al final de cuentas, pues deciden cómo y de qué manera se debe ejecutar un determinado proyecto, ¿no? Es así también, pues, que la modernización de la gestión del Estado tiene diversos campos de acción.
¿Y cuáles son esos campos de acción? El primer campo de acción en la modernización de la gestión del Estado son las demandas ciudadanas, es decir, el cara a cara que tiene el Estado con la ciudadanía. El Estado mejora los servicios para la ciudadanía para brindarle una mejor atención. Por ejemplo, cuando realiza un trámite, cuando hace un trámite a través de una ventanilla única de las entidades públicas. Otro aspecto, otro campo de acción de la organización del Estado sería pues el funcionamiento, en el que pues tanto institución pública como ciudadanía conozcan sus limitaciones, sus prohibiciones, sus deberes, conozcan las reglas de juego, ¿no? Ambas partes. Y que ello pues se informe de manera clara, transparente. Y eso, por ejemplo, se traduce, pues, ¿no? Cuando las entidades públicas dan una respuesta a las demandas ciudadanas. ¿Cómo dan respuesta a las demandas ciudadanas las entidades públicas? Produciendo bienes y servicios. Mientras que la estructura busca, pues, que las entidades públicas sean cada vez más ágiles, se fortalezca cada vez más la descentralización, por ejemplo, al momento de producir bienes y servicios para la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, pues ello se puede aplicar, o se aplica, pues, ¿no? En la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Locales, donde pues se le da la potestad de competencias, ¿no? A cada nivel de gobierno local o regional para que pueda desarrollar programas, proyectos, ¿no? Conforme a su ley. Y obviamente siempre con asistencia técnica por parte de los ministerios, ¿no? Entonces, todo campo de acción de la modernización de la gestión pública, ¿qué es lo que va a perseguir? Siempre una gestión por resultados, una gestión para resultados. Entonces, ahí ya podemos sacar un mensaje clave, ¿no? Que la modernización de la gestión pública busca una gestión para resultados. Una gestión pública para resultados. Entonces, sin embargo, pues todo lo que estamos mencionando, señores, no es nada nuevo, pues, ¿no? Todo está escrito. Todo está escrito. ¿Dónde está escrito? En la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. Entonces, pues ahí el Estado, a través del gobierno central, aplica ciertas estrategias, ¿no? Para modernizar la gestión pública. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que busca con la modernización de la administración pública, por ejemplo? Que las instituciones públicas sean austeras, se promueva la descentralización, se promueva la inclusión, que haya instituciones cada vez más honestas y ágiles. Eso es lo que se propone el gobierno central. Y nos preguntamos, ¿realmente se está logrando ello? Tenemos instituciones austeras, tenemos instituciones honestas y ágiles, tenemos instituciones incluyentes. ¿Realmente se nota que la descentralización está avanzando o está estancada? Son muchas preguntas que nos da, pues, ¿no? Para analizar la modernización de la gestión pública. Todas esas preguntas, pues, todos esos enunciados nos permite saber cómo realmente estamos avanzando en el proceso de modernización de la gestión pública. ¿A paso lento? ¿A paso adecuado? ¿O el proceso de modernización está estancado? Juan Chang nos pregunta, ¿quién controla al gestionador? Bueno, me imagino que te refieres al gestor público, ¿no? A los servidores, funcionarios. Cuando hablamos de control, nos estamos refiriendo obviamente, pues, ¿no? Al Sistema Nacional de Control. Es decir, a
a las OSIs, ¿no? Que existen en cada institución pública, quienes responden, pues, actúan bajo los lineamientos, directivas, ¿no? Que emite la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control. Entonces, ¿quién controla a los gestores públicos? La Contraloría. ¿De qué manera? A través de las OSIs. ¿Con qué acciones? A través de controles internos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, para modernizar la gestión pública, el Estado pues va desarrollando ciertas acciones, ¿no? Concretas. Por ejemplo, una de las acciones que se conoce para el proceso de modernización por parte del Estado, pues es la priorización del desarrollo social. ¿Y con qué acciones se refleja eso o refleja el Estado ello? A través de los programas sociales que conocemos, ¿no? Otro a través de la concertación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, del cual pues surge el famoso CEPLAN que hemos mencionado, ¿no? La descentralización, que es otro principal campo de acción estratégico de modernización que plantea pues el gobierno, desde el cual se busca fortalecer los gobiernos subnacionales, es decir, regionales y locales. La mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Con esa estrategia pues se busca eliminar duplicidades en competencias, en funciones, en atribuciones, ¿no? La revalorización de la carrera pública, en el que pues se busca que todo funcionario público, servidor público, actúe con la debida ética pública cuando se encuentra en una institución pública, ¿no? Que haya pues la especialización de los recursos humanos en las entidades públicas. Pero como sabemos, pues las entidades públicas poco invierten en la especialización de sus servidores, ¿no? Cada servidor tiene que vérselas por su cuenta para adquirir nuevos conocimientos, nuevas capacidades, ¿no? Por ejemplo, pues como asistiendo a este tipo de cursos, porque de las entidades públicas no podemos esperar mucho, es la verdad, ¿no? Así también, pues, una de las acciones estratégicas de modernización del Estado son la institucionalización de evaluación de gestión por resultados. Con lo cual, ¿qué se busca? Que las entidades públicas apliquen recursos tecnológicos, apliquen la planificación estratégica y apliquen mecanismos de control por el Estado y el ciudadano. Entonces, como sabemos también, pues, dentro del sistema de control, el control ciudadano también pues es necesario e importante, ¿no? Sobre todo para los controles concurrentes, que lo vamos a tratar en una sesión especial, ¿no? Vamos a hablar un poco del Sistema Nacional de Control y todo eso, ¿no? Otro campo de acción estratégico de modernización, pues son las relaciones intersectoriales que deben tener las entidades públicas, ¿no? Porque solas no van a poder concretizar lo que están planeando, necesitan aliados, necesitan coordinar, articular, ¿no? Necesitan apoyo técnico, político, ¿no? Para, por ejemplo, realizar una obra, un gobierno regional o local. Así también, pues, los criterios que plantea el Estado para el proceso de modernización, por ejemplo, plantea, pues, ¿no? El funcionamiento y la estructura. Entonces, dentro de este aspecto, pues, las entidades públicas, el Estado busca que las entidades públicas tengan sus competencias claramente asignadas, claramente definidas, y que sean capaces, ¿no? De determinar su calidad de desempeño institucional y que también sepan medir su grado de cumplimiento de sus funciones. Y que las actividades, ¿no? Las funciones que realiza toda entidad pública tienen que estar debidamente justificados, debidamente amparados en normas, procedimientos y toda normativa existente, pues, ¿no? Porque como toda entidad pública, todo lo que hace siempre tiene que estar sujeto a normativas, a procedimientos, a directivas, a instructivos. Es decir, todo lo que hace el Estado, todo lo que hace una entidad pública tiene que estar con apego a ley.
¿Eso suma a un proceso de modernización? Sí. La relación Estado-ciudadano, ¿de qué manera contribuye al proceso de modernización de la gestión pública? En el que pues el Estado tiene que promover mecanismos para fortalecer la participación de los ciudadanos en asuntos públicos, ¿no? Para lo cual pues el Estado tiene que encargarse, ¿no?, de implementar mecanismos de participación ciudadana, es decir, en todo el proceso presupuestario, por ejemplo, que la ciudadanía pues participe en la formulación presupuestaria, en la fiscalización, la ejecución y control de la gestión del Estado. Cuán importante es pues, ¿no?, la participación de los ciudadanos en todo el quehacer de la gestión pública. No solamente pues se le involucra en cosas menores, en asuntos menores, ¿no?, sino en acciones cruciales del Estado. De esa manera, pues el Estado o la ciudadanía se va a relacionar cada vez mejor con el Estado. Va a legitimar de esa manera, cada vez de manera más fehaciente lo que está haciendo el Estado. Obviamente siempre con apego a la ley de procedimiento administrativo general, porque eso también pues compete aplicar tanto a los administrados como a los funcionarios y servidores. Para ambos, pues, ¿no? Es la ley del procedimiento administrativo general. Si incurre en alguna sanción, tanto al ciudadano como al funcionario le puede caer una sanción. Por ejemplo, por hacer una falsa declaración. Es así, pues, que dentro de la relación Estado-ciudadano, los servidores y funcionarios del Estado, cuando trabajan en una institución pública, cuando están en el sector público, están en la obligación de ¿qué? De cumplir sus funciones siempre para satisfacer a la ciudadanía, para satisfacer las demandas ciudadanas. Así también, pues, para brindar un servicio imparcial, un servicio oportuno, confiable, ¿sí? Un servicio producible y bajo costo. Así también, pues, los servidores y funcionarios públicos tienen que otorgar de manera oportuna la información que solicita el ciudadano y por ende, pues, todo funcionario y servidor público, siendo indistinto el cargo que ocupe, ¿sí? Basta que esté involucrado en el sector público, está pues en el ojo público, por ende tiene que estar sometido a una fiscalización, tiene que estar sometido al escrutinio público. Entonces, como sabemos en estos tiempos, pues la relación Estado-ciudadano como que está pues no muy alejada últimamente, eso es lo que se percibe, ¿no? No sé si ustedes se acordarán alguna vez, un señor dijo, ¿no?, que al ciudadano solamente se le gobierna. No se le hace caso al ciudadano se le gobierna. Entonces, eso pues de alguna forma quebranta esa relación Estado-ciudadano y por ende eso debilita pues el proceso de modernización. Juancho nos pregunta cómo se evita que el sindicato recuse como abuso de autoridad. Ahí veo algunas consultas. ¿Cómo se evita que el sindicato recuse como abuso de autoridad a la gestión de modernización? Bueno, como sabemos, en toda entidad pública, pues, ¿no?, existen sindicatos, ¿no? Y, pues, eso de alguna forma, pues, fortalece, ¿no?, los derechos laborales, de empleabilidad, ¿no? Y siempre están en constante negociación, ¿no?, con el Estado. Y si hubiera algún tipo de abuso de autoridad, entonces ahí, pues, ¿no?, tienen que seguir los canales correspondientes, ¿sí? Ahí está, pues, ¿no?, las oficinas de asesoría legal, ¿no? En todo caso, pues, cuando hay abusos de autoridad, la institución pública, pues,
de oficio tendría que proceder contra ese funcionario que esté incurriendo en abuso de autoridad, pues, ¿no? Según la gravedad del caso, inclusive puede intervenir, pues ahí la OSI, ¿no? Y según la gravedad, pues la OSI va a poder determinar responsabilidad administrativa o penal, ¿no? Según la gravedad. Entonces, hablando de siguiendo con lo de modernización de la gestión pública, ¿cómo se ejerce la rectoría en materia de modernización de la gestión pública? Entonces, este esquema, pues, lo tenemos que ver de esta manera, ¿no? Va a ejercer la rectoría de la modernización de la gestión pública, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Esta secretaría, pues, tiene que crear las condiciones necesarias para que se puedan generar incentivos en temas de modernización de gestión pública, ¿no? En el cual, pues, se tiene que tomar en cuenta algunos estándares mínimos que deben cumplir las públicas, ¿no? Para que puedan aplicar los incentivos. Y asimismo también, pues, ejercer puntos de control administrativo, porque sabemos que en toda entidad pública todo es con actividades administrativas, ¿no? Todo ello, pues, tiene que contribuir a la modernización de las entidades públicas, y el término de modernización de las entidades públicas, pues, se debe traducir que las instituciones públicas generen o creen valor público. Que no haya, pues, una actuación espontánea, ¿no? Sino que todo esté debidamente planificado, siempre pensando en el servicio a la ciudadanía. Como que ese enfoque, pues, últimamente, en estos últimos tiempos, se está perdiendo, ¿no? Y eso cómo se refleja, ¿no? Como que los funcionarios, servidores, más ocupados de quedar bien con el gobierno central, ¿no? Más no con la ciudadanía. Entonces, hablábamos sobre la Secretaría de la Gestión Pública. ¿Quién es la Secretaría de la Gestión Pública? ¿Qué tiene que ver en el proceso de modernización? Entonces, la Secretaría de Gestión Pública, pues, va a coordinar, va a dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. Así también, pues, la Secretaría de Gestión Pública se le considera como el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Por ende, pues, como ente rector, la Secretaría de Gestión Pública va a tener la competencia de organizar, de simplificar, administrativa, ética y asimismo la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública. Todo ello tiene que promover, es su competencia de la Secretaría de Gestión Pública. Dirigir todo el proceso de modernización de la gestión pública. Esa es su función principal de la Secretaría de Gestión Pública. Y como vemos, pues, está organizado de esta manera, ¿no? Todo el despacho ministerial tiene su Secretaría General y sus diversas áreas. Es así, pues, que la Secretaría de Gestión Pública plantea líneas de acción para los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Y cuáles son esas líneas de acción que plantea la Secretaría de Gestión Pública? La política de modernización de la gestión pública, justamente, ¿no? Pues con esto, pues, se busca orientar, articular, impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización de una gestión pública, pero que esté orientado a resultados. Asimismo, que impacte también de manera positiva, pues, ¿no? ¿En qué? En los ciudadanos y también el desarrollo del país. Otra línea de acción es la simplificación administrativa, desde el cual, pues, se busca mejorar la calidad de vida de la población, en el que, pues, se debe priorizar la eficiencia, la aplicación correcta de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía, pues, realiza ante la administración pública, ¿no? Es decir, controlar la burocracia a través de la simplificación administrativa. ¿Para quiénes? Para los administrados, es decir, para la ciudadanía.
que sus trámites no sean pues burocráticos, ¿no? Que les demande tiempo, dinero, sino que sean cada vez más ágiles. La estructura y funcionamiento, ¿qué va a permitir como línea de acción en los gobiernos regionales y locales? Que las instituciones públicas desarrollen sus acciones, sus actividades de gestión pública en base a su visión, en base a su misión, en base a sus objetivos estratégicos. Y todo ello tienen que orientarlo siempre a logro de resultados en favor de quienes, de la ciudadanía. Si una entidad pública no va a desarrollar su labor en base a su misión, visión, objetivo estratégico, entonces pues no va a tener sentido pues, ¿no? Todo lo que está haciendo. La ética y la transparencia, ¿qué va a permitir como línea de acción? Que los servidores públicos estén fortalecidos y capacitados en el gobierno abierto, ¿no? Es decir, sepan aplicar correctamente la ley de transparencia y acceso a la información, conozcan de integridad pública, conozcan de participación ciudadana y mejora de los servicios públicos. Esos tres aspectos tendrían que conocer pues todo servidor público. Solo de esa manera pues se va a poner en práctica el gobierno abierto. ¿Por qué es importante resaltar la simplificación administrativa? Entonces, primeramente vemos que la simplificación administrativa pues se ampara en su norma, que es el Plan Nacional de Simplificación Administrativa, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de la simplificación administrativa? Mejorar la eficiencia. Mejora la eficiencia, mejora la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza en una entidad pública. ¿Y eso de qué manera se logra? Orientando y generando resultados e impactos positivos para todos los ciudadanos, ¿no? Aplicando tecnologías de información, de comunicación, aplicando estrategias, ¿no? Para brindar servicios y trámites de calidad a quienes, a la ciudadanía. ¿De qué manera más se va a poner en práctica la simplificación administrativa? Desarrollando modelos de atención al ciudadano, por ende, pues la simplificación administrativa va a tener como objetivo que determinar, reducir costos en procedimientos administrativos que realiza la ciudadanía, ¿no? Reducir tiempo y costo. Y en la práctica, pues, todavía ello también, pues, ¿no? Todavía prima la burocracia, ¿no? Que de pronto un ciudadano se acerca, pues, a una entidad pública, a hacer un trámite, ¿sí? Muchas veces hace un trámite simple, pero hay más, pasa el tiempo, ¿no? En procedimientos, procesos innecesarios muchas veces que realizan las entidades públicas, ¿no? Y ello, pues, como vemos, no suma a la modernización de la gestión pública. Las entidades públicas tienen que simplificar cada vez más sus procesos. Dentro de la estructura y funcionamiento interviene la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Como ente rector de la modernización de la gestión pública. Entonces, la Secretaría de Gestión Pública va a evaluar de forma permanente los ROF, ¿no es cierto? Y los TUPAS. Entonces, como sabemos, pues los ROF son documentos técnicos, ¿no? Normativos, ¿no? De gestión institucional, desde el cual se define, pues, la estructura orgánica de las instituciones públicas, que va a contribuir, pues, al logro de la misión, visión, objetivos estratégicos, ¿no? Y tiene que ser aprobado por una ordenanza regional. Eso es lo que va a verificar, supervisar la Secretaría de Gestión Pública, que los ROF estén aprobados mediante una ordenanza regional, municipal, ¿no? Y los TUPAS, que igual es un documento de gestión institucional, desde el cual se va a brindar, pues, a los administrados, a los ciudadanos, toda la información necesaria sobre los procedimientos, sobre las tasas, por ejemplo, ¿no? Y
sobre los pasos a seguir para obtener un servicio, para realizar un trámite, que igual todo TUPA pues tiene que estar aprobado por una ordenanza regional municipal y tiene que tener pues una opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Y eso también es lo que va a verificar que realmente todo eso se cumpla. La Secretaría Pública va a verificar eso, ¿no? Porque es importante asimismo tratar la ética pública y transparencia en el acceso a la información. ¿Realmente es importante para el proceso de modernización? Claro que sí, es importante, ¿no? Porque en toda institución pública se debe poner en práctica el Código de Ética de la Función Pública. ¿Eso qué implica? Que como servidores y funcionarios públicos tenemos que poner en práctica los principios de la función pública. ¿Y cuáles son esos principios? Que en una institución pública nos debemos desempeñar con respeto, con probidad, con eficiencia, ¿no? Con idoneidad, con veracidad, con lealtad y obediencia, con justicia y equidad y con lealtad al Estado de Derecho. Así también pues tenemos que poner en práctica los deberes de la función pública. ¿Y cuáles son esos deberes de la función pública? Que en una entidad pública nos tenemos que desempeñar con neutralidad, sobre todo ya que se acerca pues una época electoral, tenemos que ser totalmente neutrales, no hacer campaña a favor ni en contra, ni haciendo uso de los recursos públicos para una organización política, ¿no? Actuar con transparencia, ser discretos, ¿no? Hacer ejercicio adecuado de nuestro cargo, hacer uso adecuado de los recursos y bienes del Estado, actuar con total responsabilidad. ¿Y a quién corresponde entonces promocionar, difundir el Código de Ética y la Función Pública? ¿A quién corresponderá promocionar, difundir el Código de Ética de la Función Pública? A las secretarías generales de las entidades públicas. A ellos les corresponde. En toda entidad pública siempre hay una secretaría general, ¿no? En especial en gobiernos regionales y locales. Así también, pues, la transparencia y acceso a la información pública, que como sabemos, pues, tiene su marco normativo, inclusive, pues, está respaldado por normas internacionales, ¿no? Entonces, el acceso a la información pública, primeramente, pues, como vemos, está amparado por la Constitución. Y luego, pues, ya en segundo orden, ¿no? Por la ley 27.806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, por los textos únicos ordenados, por decretos supremos, ¿no? Por diversas normas, ¿no? Está amparado el acceso a la información pública, más conocido por las normas nacionales, ¿no? Entonces, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a todo su marco normativo, todas las instituciones públicas tienen que implementar correctamente su portal de transparencia estándar. ¿Sí? Que dicho sea de paso, pues está refrendado por un decreto supremo, ¿no? Entonces, en este portal, que es una herramienta informática de registro y actualización de la información de la gestión de las entidades, los cuales, pues, en cumplimiento justamente de la ley 27.806, toda entidad pública tiene que registrar toda su gestión que realice de forma diaria, ¿no? En el portal de transparencia estándar. ¿Y para qué registran toda la información de su gestión las entidades públicas? Para garantizar una mayor transparencia y para facilitar, pues, el acceso a la información pública. Para eso registran su información. ¿Y quién se encarga de controlar si las entidades públicas realmente están registrando o no la información en el portal estándar de transparencia? La Secretaría de Gestión Pública, que de manera trimestral, pues, ¿no? Realiza evaluaciones, tanto a los gobiernos nacional, ¿no? Regional, local, defensoría y otras entidades públicas. Entonces, la Secretaría de Gestión Pública, pues, realiza ese tipo de supervisión, control y evaluación. ¿Qué ocurre si una entidad pública no registra la información en el portal estándar de transparencia? Les puede acarrear sanciones, ¿no? Como falta grave. Y puede ser tipificado, pues, ¿no? Como un delito de abuso de autoridad si es que una entidad pública no registra la información en los plazos establecidos.
Entonces hay que tener, pues, ojo al portal estándar de transparencia, ¿no? ¿Y esto suma realmente, pues, al proceso de modernización de la gestión pública? Claro que sí. Entonces, la política de modernización de la gestión pública, ¿por qué será necesaria, ¿no? Una pregunta. ¿Por qué será necesaria la política de modernización de la gestión pública? Porque, pues, en estos últimos tiempos, la ciudadanía percibe que hay un bajo desempeño del Estado. Y eso genera, pues, en la ciudadanía desconfianza e insatisfacción en sus instituciones. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Porque la ciudadanía considera, pues, que las entidades públicas cuentan con una débil articulación intergubernamental e intersectorial, que hay inadecuadas políticas y gestión de recursos humanos, que hay carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento, que hay carencias de infraestructura, equipamiento y logística, que hay una falta de seguimiento y evaluación de resultados en base a impactos, que hay una ineficiencia en los procesos de producción, que las entidades públicas son ajenos a la obtención de resultados para el ciudadano, que hay una inadecuada, que hay un inadecuado, pues, ¿no?, el diseño de la estructura de la organización de funciones, ¿no?, que prima la verticalidad. Entonces, todo ello, pues, percibe la ciudadanía, obviamente, pues, no así tal como lo estamos mencionando técnicamente, sino, pues, eso es lo que perciben, pues, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gestión Pública, pues, para frenar esa mala percepción que tiene la ciudadanía sobre la gestión pública, ha iniciado, pues, no hace años, un proceso de reforma integral, gerencial y operacional. Con esto, ¿qué se busca? Que las entidades públicas actúen, pues, guiados por la obtención y resultados para quienes, para la ciudadanía. Porque las entidades públicas se han estado desenfocando en eso, ¿no? Como decíamos, pues, más están enfocados en quedar bien con los ministerios, en quedar bien con el gobierno central, ¿no? Prácticamente, pues, ya quedó en segundo plano quedar bien o realmente, pues, enfocarse en servir bien a la ciudadanía. Esa es una de las razones también, pues, ¿no?, para que se promueva el proceso de la modernización de la gestión pública. Porque la ciudadanía, pues, percibe, como hemos mencionado, por ejemplo, que hay una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento, articulación en el presupuesto público, ¿no? Como que el sistema, el proceso presupuestario, por ejemplo, pues, últimamente se ha estado politizando, ¿no? Hay intereses particulares, amiguismos de grupo, ¿no? Que hay una adecuada política y gestión de los recursos humanos, ¿no? Que últimamente, pues, no, ya, como sabemos, notamos, los cargos necesarios, importantes, claves, están copados, pues, ¿no?, por personal designado o los llamados personal de confianza. Entonces, ¿de qué manera el Estado busca revertir todas esas malas percepciones que tiene la ciudadanía con respecto a sus entidades públicas? Lograr un Estado moderno, ¿no? ¿Cómo se busca lograr un Estado moderno? Que la gestión pública, pues, esté orientada al ciudadano, que las entidades públicas, pues, promuevan la descentralización eficiente, que se promueva un gobierno abierto e inclusivo, que las entidades públicas sean sostenibles, que haya una innovación y aprovechamiento de las tecnologías, que haya transparencia y rendición de cuentas y práctica de la ética pública, que la gestión pública, pues, esté orientada al ciudadano, que la gestión pública esté articulada de manera intergubernamental, intersectorial, que haya, pues, un balance entre flexibilidad y control de gestión. Entonces, de esa manera, pues, el Estado busca revertir la mala percepción que tiene la ciudadanía de sus instituciones. Y la gran pregunta es, ¿no?, ¿realmente se está aplicando todo esto? Toda esa visión de Estado moderno se está aplicando. Realmente, por ejemplo, la gestión pública está orientada al ciudadano. En ese entender, pues, ¿no?, la modernización de la gestión pública se va a traducir en acciones, se debe traducir en acciones. Pero esas acciones también, pues, tienen que estar orientadas a mejorar cada vez más los niveles de eficiencia, de eficacia en la gestión pública.
¿Y eso cómo se va a lograr? Con resultados. Y esos resultados, ¿en beneficio de quiénes tienen que estar? En beneficio de la ciudadanía. A eso le vamos a llamar pues gestión con enfoque a resultados. El que todo resultado pues sea para el ciudadano. Entonces, la política de modernización de la gestión pública hasta el 2030, ¿no? Está proyectado. Se ha planteado algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, hacia 2030 se busca garantizar que las políticas públicas, por ejemplo, estén sustentadas pues en información confiable, que realmente responda pues a las necesidades de la ciudadanía, a las expectativas de los ciudadanos, y también se mejore la gestión interna de las entidades públicas, que se fortalezca la mejora continua e innovación de las entidades públicas, que se ponga en práctica cada vez más el gobierno abierto, ¿no? Con eso se busca generar confianza en las intervenciones públicas, en el que pues haya una comunicación efectiva entre el Estado y la participación ciudadana. Esos son algunos objetivos, pues, ¿no? Que se propone hasta el 2030 dentro de la política de modernización de la gestión pública. Para lo cual, pues, también la política de modernización de la gestión pública 2030 se plantea ciertos principios, ¿no? Que esté enfocado en los derechos humanos, orientado a resultados, en que las entidades públicas sean cada vez más productivas, que haya flexibilidad y agilidad en los procesos y procedimientos de las entidades públicas, por ejemplo, y también pues se plantean algunos componentes, ¿no? Hacia el 2030, en el que pues se ponga en práctica la política pública y regulación de los servicios públicos, que haya estrategias de intervención, que haya adecuados bienes y servicios, que la gestión pública esté orientada a resultados, que se ponga en práctica un gobierno abierto, que haya un seguimiento de evaluación y la mejora continua. Todo eso se plantea pues hasta el 2030 la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Que las entidades públicas pues tienen que lograr todo ello. Esperemos que se logre, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿no? ¿Hay avances realmente? ¿Esos componentes realmente se van poniendo en práctica? ¿Cuáles de esos componentes se lograrán hasta el 2030, ¿no? Hasta el 2030 el Estado logrará proveer, dotar de servicios, de bienes y servicios de calidad a la población. Ya no queda mucho tiempo, ¿no? Entonces, el Estado, pues, cada cierto periodo de tiempo se ha ido planificando, ¿no? La política de modernización de la gestión pública. Por ejemplo, la política de gestión pública de 2013 al 21 era ¿cuál? ¿Cuál era, no? La política de modernización de 2013 al 21. El enfoque gerencial, que toda la gestión pública esté centrada en instrumentos, ¿no? Que haya un enfoque institucional, que la gestión pública esté centrada en los sistemas administrativos y que haya soluciones estandarizadas para todos los territorios. Eso era pues la política de modernización de la gestión pública de 2013 al 2021. Sin embargo, pues ha surgido la política de modernización al 2030, en el que ya se plantea lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, se plantea un enfoque de gobernanza pública, es decir, que la gestión pública realmente esté centrada en las personas, que haya pues un enfoque intersectorial e intergubernamental, los cuales tienen que poner en práctica las entidades públicas, que haya un enfoque territorial, es decir, que los ministerios pues tienen que implementar proyectos, programas a nivel territorial, es decir, tienen que poner en práctica la descentralización, pues, ¿no? Y también pues está ahí la solución basada en evidencias, que las entidades públicas pues propongan y resuelvan los problemas públicos a tiempo. Son algunas, bueno, políticas de modernización de la gestión pública al 2030, que obedecen obviamente a la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? En ese entender, pues la política nacional de modernización de la gestión pública hacia el 2030, ¿qué es? Es una política, ¿no? Para articular todo el Estado en favor de ¿qué? Del ciudadano.
Entonces, la política de modernización de la gestión pública 2030 pues está aprobada por un decreto supremo y su objetivo va a ser pues la definición de la ruta a seguir para que el Perú pues sea cada vez más un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, ¿no? Que garantice que las políticas públicas respondan realmente pues a las expectativas ciudadanas. ¿Y quién se encarga pues de que todo eso se haga realidad? La Secretaría de la Gestión Pública, ¿no? Que tiene que liderar todos esos planteamientos, todas esas políticas, a través de una articulación, seguimiento y evaluación oportuno con otras entidades, ¿no? De manera intergubernamental. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué comprende la política de modernización de la gestión pública? Pues la modernización de la gestión pública, pues es un proceso técnico, ¿no? Es un proceso técnico, político. Un proceso técnico político, pues, que busca la transformación de actitudes, de aptitudes, de agilización de procesos, de simplificación de procedimientos, de que se fortalezcan las relaciones y estructuras administrativas en todos los niveles de gobierno. Suena confuso, pero eso se va a traducir con una gestión del cambio, ¿no? Eso de qué manera se va a lograr a través de un gobierno abierto, ¿sí? A través de un gobierno electrónico y a través de una articulación intersectorial. Estos tres elementos de la gestión del cambio, que son parte de la política, de la organización de la gestión pública, se van a expresar en 5 pilares, ¿no? Ahí tenemos el primer pilar, que tiene que ver con que las políticas públicas tienen que estar alineados con los planes estratégicos y operativos, ¿no? Y el segundo pilar tiene que ver con los presupuestos por resultados. Y el tercer pilar tiene que ver pues con la gestión por procesos, simplificación administrativa, organizacional e institucional. Y el cuarto pilar pues tiene que ver con el servicio civil meritocrático. Y el quinto pilar tiene que ver justamente pues con el sistema de información, de seguimiento, monitoreo y evaluación del conocimiento. Estos 5 pilares, ¿qué es lo que buscan lograr? Un Estado moderno, un Estado inclusivo, un Estado eficiente, un Estado orientado al ciudadano, y también pues un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Pero también no hay que olvidarse también pues, ¿no? Que se busca un Estado abierto. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? Por ejemplo, cuando nos proponemos un Estado moderno, es decir, un Estado inclusivo, que el Estado pues garantice los derechos, la igualdad, las oportunidades para todos los ciudadanos, que tengamos un Estado abierto, por ejemplo, en el que pues todas las entidades públicas transparenten sus acciones, ¿sí? hacia los ciudadanos, fomenten la participación ciudadana, unitario y descentralizado. ¿Cómo logramos un Estado moderno, unitario y descentralizado en el que pues el Estado sea capaz de satisfacer las demandas de la población de manera integral? Que tengamos un Estado eficiente en el que se haga pues, uso racional de los recursos públicos y de los bienes también. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos. Que el Estado, que todo lo que haga el Estado a nivel de programas, proyectos, intervenciones, no necesariamente pues esté sobrecosteado como vemos en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántas obras paralizadas, proyectos vemos, ¿no? Y muchas veces pues se paralizan a falta de presupuesto. Y para que continúen, ¿qué se requiere? Los famosos adicionales, ¿no? Ya se está generando un sobrecosto ahí. Y cuando ocurre esa situación, entonces pues no, el Estado o las entidades públicas no están siendo eficientes, ¿no? Mientras que la orientación al ciudadano pues tiene que ver que la gestión pública tiene que estar pues compuesto por funcionarios públicos calificados, idóneos, probos, que estén motivados realmente pues no para entender y también para responder a la demanda ciudadana.
y nos preguntamos, ¿realmente ellos se cumplen en las instituciones? Tenemos funcionarios que están enfocados en servir y atender las demandas ciudadanas. Entonces, para que todo ello pues tenga resultado, el Estado se plantea pues una estrategia nacional de modernización para la gestión pública, para lo cual se plantea 4 ejes, ¿no? Tenemos ahí el primer eje, que es una estrategia para modernizar la gestión pública. El primer eje, pues, es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, lo cual, pues, como vemos, está traducido en 4 líneas de acción. La primera línea de acción tiene que ver, pues, que las entidades públicas pongan en práctica su planificación estratégica, los cuales obviamente tienen que estar alineados a la política y al plan de modernización. Como segunda línea de acción tenemos ahí el marco normativo al que deben cumplir las entidades públicas. Obviamente eso tiene que estar regulado también, pues, ¿no? Pero a la vez tiene que ser flexible, que los marcos normativos en las entidades públicas sean flexibles, que no sean rígidos, ¿no? Porque la flexibilidad va a mejorar que las entidades públicas funcionen mejor en base a resultados. Y el tercer eje, ¿qué tiene que ver ahí? La mejora de la calidad de los servicios. Que las entidades públicas cada vez más optimicen sus procesos, simplifiquen sus procedimientos administrativos. Y el cuarto eje tiene que ver con la transparencia y participación ciudadana. Entonces, por primera vez, pues, todo lo mencionado, estas líneas de acción, estas 4 líneas de acción, se han puesto en práctica, pues, ¿no? A manera de pilotos. Se empezó primera vez, pues, ¿no? En la región San Martín, Lambayeque y Piura, ¿no? Entonces, han visto ahí, pues, el Estado, la Secretaría de Gestión Pública, que ha dado resultado estos 4 ejes de modernización de la gestión pública, ¿no? En el que pues se realizaron intervenciones articuladas y centralizadas en base a estos 4 ejes que hemos mencionado, y de esa manera, pues, como ha dado resultados, se ha ido aplicando ahora, pues, en todas las entidades públicas. Como dio resultado, se formó también, pues, ¿no? Un eje 2, que es el Observatorio de Modernización de la Gestión Pública. Entonces, cuando hablamos también, pues, de los pilares y ejes transversales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, lo podemos ver de esta manera, ¿no? Entonces, los 3 ejes transversales, como ya hemos mencionado, pues son el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional, los cuales están guiados, como vemos, por 5 pilares, ¿no? El primer pilar, que está referido a las políticas públicas, planes estratégicos. El segundo pilar, que está orientado más al presupuesto por resultados. Y el tercer pilar, ¿a qué estará enfocado? A la gestión por procesos, ¿no? A la simplificación administrativa, a la organización institucional. Y el cuarto pilar más, que está referido, pues, al servicio civil meritocrático. Y el quinto pilar, el sistema de información, de evaluación, de conocimiento, ¿no? Estos 5 ejes, pues, ¿no? Que a simple vista parecieran, pues, muy tediosos, ¿no? De comprenderlo, ¿no? Inclusive de atenderlo. Pero, sin embargo, pues, son los ejes centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ya que estos 5 pilares representan, pues, una gestión del cambio. El Estado busca a través de estos 5 pilares que el Estado puede cambiar. Y en la práctica muchas veces vemos que todo eso se va siguiendo, pues, a paso muy lento. Entonces, el primer pilar, como indicamos, está referido a las políticas públicas y planes estratégicos y operativos. ¿Quiénes están involucrados ahí? La PCM y los 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. ¿Y qué contempla este primer pilar? Contempla, por ejemplo, a los instrumentos de gestión institucional, ¿no? Por ejemplo, tenemos en primer orden a las políticas públicas nacionales, ¿no? Quienes, pues, tienen que estar enfocados al servicio ciudadano, tienen que ser coherentes con los planes nacionales, las políticas públicas, ¿no? En segundo orden tenemos, pues, al Plan Estratégico Sectorial Multianual, sí, más conocido como los PSEMs,
desde el cual se va a definir los objetivos estratégicos, ¿no?, que el Estado va a realizar a corto, mediano plazo. Y ahí asimismo tenemos ahí los diversos cursos de acción que va aplicando pues el Estado a través del PCM. En tercer orden tenemos a los planes de desarrollo concertado, pues, ¿no?, en el cual pues ello compete al tanto a los gobiernos regionales y locales, quienes pues aplican sus propuestas de desarrollo, pues, ¿no?, conforme a la situación de su región y buscan pues orientar el proceso de desarrollo de su región. Toda entidad, todo gobierno regional y local tiene su plan de desarrollo regional, local concertado, ¿no?, los cuales pues obviamente tienen que estar articulados y alineados a las políticas nacionales. Por ello, pues como se acerca una época electoral, los ciudadanos pues tenemos que ver si realmente pues todo lo que proponen los candidatos realmente pues están acordes a las políticas nacionales, realmente son factibles, posibles de implementar, ejecutarlo a mediano plazo, realmente está sustentado con qué recursos se va a hacer, o son propuestas pues del momento, espontáneas, que nunca van a ser posibles hacerlo realidad. En una época electoral pues tenemos que evaluar eso, ¿no? ¿Qué propuestas son serias, que están alineadas realmente pues a las políticas nacionales? Luego, pues en tercer orden o en cuarto orden hay a los PEIs, ¿no?, a los planes estratégicos e institucionales, los cuales pues tienen que estar articulados con los POIs y con todos los planes de acción de las entidades públicas, ¿no? Y como vemos, pues los PEIs también tienen alineados a las políticas nacionales. De la misma manera, pues vemos que los POIs, los planes operativos e institucionales, tienen que estar alineados de la misma manera a las políticas nacionales. Y tienen que estar articulados con los PEIs. ¿Qué pasaría, pues, si un POI no está articulado a las políticas nacionales, no contempla lo que está escrito en las políticas nacionales, tampoco está articulado? Entonces, una entidad pública, pues, no estaría prácticamente saltando al vacío, como se dice, ¿no? Es por eso, pues, que muchas veces cuando una autoridad nueva entra a una entidad pública, tanto gobierno regional municipal, ve truncado todo lo que quiere hacer, todo lo que pensaba hacer a nivel de proyectos, porque resulta que no está alineado en la política nacional. Y por ende, pues, no va a tener ningún respaldo técnico, político, mucho menos presupuestal. Y hay la importancia de evaluar de esa manera, pues, las propuestas o los planes de gobierno de los candidatos, pues, ¿no?, que ya se acercan a las elecciones, realmente alineadas a las políticas nacionales. En segundo orden tenemos pues al segundo pilar, que es el presupuesto por resultados. Entonces el presupuesto por resultados, ¿qué es lo que busca? Mantener la disciplina fiscal, ¿no? ¿Qué más buscaría? Mejorar la eficiencia. ¿En qué? En la distribución de los recursos. ¿Qué más? En la calidad del gasto. Y que las entidades públicas sean capaces de asegurar la eficacia en todas las operaciones públicas que realizan. Ahí están, por ejemplo, pues los famosos programas presupuestales, ¿no?, que tienen en especial pues los gobiernos regionales y locales. Muchas instituciones no saben aplicar correctamente los programas presupuestales, ¿no? Y van pues al gobierno central a solicitar recursos, por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural, por ejemplo, la época de lluvias, ¿no?, la época de estiaje, etcétera. Cuando ya pues hay un presupuesto ahí asignado, ¿no?, bajo un programas presupuestales. Entonces, dentro del presupuesto por resultado, pues ahí están los programas presupuestales, ¿no?, que deben ejecutar los gobiernos regionales, locales, cuando ocurre pues una situación, una emergencia, por ejemplo. Entonces, en el presupuesto por resultado, pues, ¿quiénes están involucrados? Está pues ahí la Dirección General de Presupuesto Público y los 3 niveles de gobierno. Entonces, un programa presupuestal, ¿qué es, no? Es necesario tener en cuenta que es un programa presupuestal. Primero, un programa presupuestal, pues, está dirigido a una población objetivo, ¿no? Está dirigido a una población objetivo. ¿Cómo así objetivo? Porque con un programa presupuestal, pues, se va a ejecutar justamente programas, proyectos específicos para satisfacer una demanda
a consecuencia, pues, ¿no? De, por ejemplo, de un desastre natural. De ahí la importancia de los programas presupuestales, ¿no? Ya que un programa presupuestal va a priorizar la atención a una población objetivo. Tenemos el tercer pilar, que es la gestión de procesos, simplificación administrativa y organización institucional. ¿Para qué sirve este tercer pilar? Permite que las entidades públicas puedan, pues, aplicar la simplificación administrativa en su organización interna, ¿no? ¿De qué manera? Aplicando procesos, procedimientos cada vez más flexibles que estén orientados a resultados. Es que la orientación a resultados no solamente se tiene que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se ejecuta una obra a tiempo. Tiene que ver también cómo manejan los trámites las entidades públicas. ¿Le dan la celeridad? Porque muchas entidades públicas esperan los plazos límites para atender un trámite de la ciudadanía. Entonces, no están siendo eficientes, pues, ¿no? No están orientados a resultados en ese aspecto. Entonces, dentro de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, ¿quiénes están involucrados? La Secretaría de Gestión Pública y los 3 niveles de gobierno. Entonces, como vemos, estamos viendo, pues, ¿no? Los 5 pilares del proceso de modernización de la gestión pública involucra a los 3 niveles de gobierno. No puede haber un nivel de gobierno que diga, no, yo no estoy involucrado en ningún pilar, o no estoy involucrado, o no me compete aplicar cierto número de los pilares de la modernización de la gestión pública. Todas las entidades públicas, como vemos, están involucradas en los 5 pilares. Tienen que cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, en el tercer pilar, que está referido a la gestión por procesos, ¿qué permite eso? Que las instituciones públicas brinden servicios cada vez más eficientes y eficaces, y que se logren resultados, y que realmente beneficien, pues, a la ciudadanía. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Con efectos, impactos, ¿no? Un antes y un después. Si se ve que la intervención del Estado ha impactado en la población, entonces se ha aplicado correctamente la gestión por procesos. La simplificación administrativa, como hemos mencionado, va a servir para qué? Para eliminar burocracias, obstáculos, trámites innecesarios, requisitos innecesarios que muchas veces las entidades públicas solicitan, ¿no? Ya que la indebida práctica de la simplificación administrativa, es decir, la burocracia, genera deficiencia en las entidades públicas, genera sobrecostos a la ciudadanía, a la entidad misma, ¿no? Y eso de todas maneras, pues, suma, o mejor dicho, resta al proceso de modernización. La organización institucional, que las entidades públicas, pues, estén enfocados, ¿no? En alcanzar sus objetivos y metas institucionales. ¿De qué manera? Entregando bienes y servicios de calidad a tiempo y asumiendo las responsabilidades que pueden acarrear, ¿no? Porque muchas veces vemos una autoridad ejecuta una obra, de pronto hay en la etapa de recepción se detectan anomalías, irregularidades, pero la autoridad ya ha firmado el acta de recepción y no se hace responsable. Entonces, pues, ello también, pues, de alguna forma, pues, debilita el proceso de modernización de la gestión pública. Todos los funcionarios y servidores públicos que estamos en una entidad pública, pues, sabemos que con solo el hecho ya de pertenecer a una institución pública, también vamos a asumir responsabilidades y tenemos que responderlas si es que ha habido algún tipo de omisión u error. El cuarto pilar que está referido, pues, al servicio civil meritocrático. Entonces, como sabemos, pues, esto está a cargo de servir, ¿no? Que busca, pues, mejorar el desempeño de los servidores públicos, ¿no? La idea del servicio civil meritocrático va a ser, pues, que el Estado capte a los mejores talentos humanos, pero que tengan, o que estén bien enfocados con el servicio a la ciudadanía. Que tengan bien claro el principio de mérito de igualdad y oportunidades. Entonces, servir, pues, va a formular políticas justamente referido
a los recursos humanos del Estado, ¿no? Entonces, Servir es como la Oficina de Recursos Humanos de todo el país. Entonces, ahí quienes están involucrados, Servir y todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno. Entonces, el servicio civil meritocrático, pues, tiene que ser una medida que deben aplicar todas las entidades públicas de manera articulada, ¿sí? Como indicamos, ¿no? Que los recursos humanos, pues, tengan como objetivo el servicio a la ciudadanía. Pero también para ello, ¿qué se requiere? La profesionalización de la función pública, en el que, pues, se atraiga a los mejores funcionarios, servidores, en los puestos claves, ¿sí? Pero a la vez se les induzca, se les capacita, pues, ¿no? Que estén enfocados en servir a la ciudadanía. Y eso, pues, tenga como un plus, que si aplican correctamente el servicio a la ciudadanía, pues pueden ser promovidos, ¿no? Es decir, ascendidos. Bueno, en el sector público no se pone en práctica sobre todo eso, ¿no? Basta su desempeño, no se le enfoca que tu servicio tiene que estar enfocado a brindar un buen servicio a la ciudadanía. Por eso vemos, pues, constantes quejas de los ciudadanos hacia los funcionarios servidores de las entidades del Estado. Como quinto pilar tenemos, ¿no?, al sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Entonces, las instituciones públicas, para asegurar, pues, una gestión pública eficiente, tienen que contar con un sistema de información. Cuán importante, ¿no?, es que las entidades públicas tengan o manejen información de los ciudadanos, ya que esa gran cantidad de información que manejan les puede servir para tomar decisiones importantes en favor justamente de la ciudadanía. Y por ende, pues, por ello se dice, pues, ¿no?, que debe manejar adecuadamente la información que manejan o que administran de los ciudadanos, ¿no? Entonces, dentro del sistema de información, todas las entidades públicas, en especial, por ejemplo, tomando como ejemplo, ¿no?, los gobiernos regionales y locales, ellos, pues, tienen una gran base de datos. Y eso, pues, tiene que ser utilizado positivamente para tomar decisiones útiles para la ciudadanía. De esa manera, las entidades públicas pueden mejorar sus indicadores, ¿no? Mejorando, fortaleciendo, optimizando sus intervenciones, por ejemplo. Bajo el sistema de seguimiento y evaluación, este sistema, pues, va a permitir verificar las diversas actividades que realizan las entidades públicas y se vea, pues, no, si realmente toda intervención, toda acción que realizan realmente persigue un objetivo o no, ¿no? Pueda que todo lo que haga una entidad pública no esté logrando el objetivo, por ejemplo, de cerrar brechas, ¿no?, de satisfacer las demandas ciudadanas. Entonces, el sistema de seguimiento y evaluación justamente permite eso, ¿no?, hacer comparativas de un antes y después. Y si realmente todas las actividades, las acciones que se realizan están orientadas a resultados, a objetivos específicos, realmente contribuyen al logro de metas institucionales. Y eso, pues, también acompañado de la gestión del conocimiento, ¿no?, que nos va a permitir analizar, identificar la información que manejamos como funcionarios, como servidores. Y la gestión del conocimiento tiene que ver muchas veces, ¿no?, con las capacidades, el conocimiento plus que puede adquirir un funcionario público. Con eso, pues, se está demostrando que es un personal actualizado, probo, capacitado, capaz de compartir sus experiencias, conocimientos y aplicarlo en bien de la ciudadanía, en servicio a la ciudadanía. Como ejemplo podemos tomar, ¿no?, lo que ustedes están participando en estos espacios de capacitación, por ejemplo, ¿no? De alguna forma estamos aplicando el quinto pilar, la gestión del conocimiento. Estoy buscando adquirir más conocimientos. Algo veo, algo aprendo. Hay una frase que dice, ¿no? Por ende, pues, también en el proceso de modernización de la gestión pública, son considerados también como ejes transversales el gobierno abierto.
¿Y qué es un gobierno abierto? Cuando cualquier entidad pública esté dispuesto al escrutinio, a la crítica pública. Cuando una entidad pública es accesible a los ciudadanos que los han elegido, por ejemplo. Cuando una entidad pública facilita la información que se le solicita, ¿no? Un ciudadano solicita información, no pone trabas, no pone obstáculos. Quiere decir que en esa entidad pública se pone en práctica el gobierno abierto. Gobierno electrónico, que es otro eje de la política nacional de modernización. ¿Y cómo se pone en práctica el gobierno electrónico? Cuando las entidades públicas, por ejemplo, para temas de simplificación administrativa, hacen uso de las últimas tecnologías, ¿no? Para atender más rápido, para darle mayor celeridad a los trámites de los ciudadanos, por ejemplo. O cuando una entidad pública, pues, fortalece, incrementa su transparencia y fortalece los espacios de participación ciudadana. Es decir, cuando una entidad pública no es cerrada, ¿no? A nivel de publicar información en sus portales, por ejemplo, ¿no? La articulación interinstitucional. Toda entidad pública cuando quiere ejecutar, por ejemplo, un proyecto, una intervención, para que tenga mayor impacto, mayor efecto, requiere aliarse de actores políticos y de actores técnicos. Es decir, toda entidad pública tiene que tener esa capacidad de articular con otras entidades públicas, inclusive privadas, con otros niveles de gobierno. ¿Eso qué va a permitir? Por ejemplo, concretizar un proyecto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener aliados, va a tener apoyo político, técnico en los diversos niveles de gobierno. Pero si lo va a querer hacer solo, no va a tener éxito. Entonces, la política de modernización de la gestión pública en nuestro país está en proceso de implementación, ¿no? Y para ese proceso de implementación, el Estado pues hace uso de los sistemas administrativos, se apoya en los sistemas administrativos, ¿no? ¿Qué va a permitir los sistemas administrativos? Regular la correcta utilización de los recursos del Estado, ¿sí? Y los sistemas funcionales, ¿qué nos va a permitir? Dirigir mejor, supervisar mejor, controlar mejor las políticas públicas. Mientras que los gobiernos descentralizados, las entidades públicas en general, van a alinear mejor las políticas públicas, ¿sí?, en servicio a la ciudadanía. Van a priorizar cada vez mejor las políticas públicas que realmente requiere la ciudadanía. Y para lo cual, ¿qué van a aplicar? La articulación interinstitucional, el gobierno abierto y el gobierno electrónico. Esos son aspectos más o menos relevantes, pues, ¿no? Para que se pueda implementar como corresponde la política de modernización de la gestión pública. Entonces, para el plan de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como vemos, tienen varios lineamientos, ¿no? Para todas las instituciones públicas, se tiene un plan de implementación de la Política Nacional de Modernización. Por ejemplo, por tema de tiempo vamos a mencionar uno, que las entidades públicas promuevan, ¿sí?, promuevan y difundan sus objetivos claros, ¿no? Que sus objetivos pues sean medibles, que sean alcanzables, que sean acordes con las políticas nacionales y sectoriales. A eso íbamos pues, ¿no? Que en una época electoral que se acerca, nosotros como ciudadanos tenemos que evaluar de esa manera las propuestas, los planes de gobierno. Si realmente esas propuestas están acorde a las políticas nacionales y sectoriales. Asimismo, también, pues, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene lineamientos para los ministerios y para los entes rectores, ¿no? Por ejemplo, el de articular las políticas nacionales, sectoriales, los cuales, pues, tienen que aprobarse, tienen que implementarse, tienen que evaluarse, siempre con el debate y participación ciudadana. Mientras que para los sistemas administrativos o los sistemas administrativos plantean, pues, ¿no?, la Política Nacional de Gestión Pública, lineamientos para los sistemas administrativos.
Es decir, que los sistemas administrativos tienen que estar actualizados, tienen que estar simplificados, tienen que estar articulados, ¿sí? Y estandarizados, obviamente, en todas las entidades públicas. Por ejemplo, pues un CIAF no sería posible o justo, ¿no? Que esté bien implementada y actualizada en una entidad pública y en otra no. Y la importancia de la actualización, simplificación, estandarización de los sistemas administrativos. Ya que si se mantiene o se tiene un sistema administrativo desactualizado o mal implementado, entonces eso va a debilitar la gestión pública en esa institución. Inclusive puede ocasionar pues también, ¿no?, errores, por ejemplo, al momento de comprometer un presupuesto, de ejecutar un presupuesto. Entonces, haciendo un poco de cronología, la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública ha ido pasando por etapas, ¿sí? La etapa 1, ¿en qué año se dio? En el año 2012, que se le dio el nombre de posicionamiento, en el que pues se busca posicionar, ¿sí?, a la gestión pública, teniendo en cuenta la percepción de la ciudadanía. En la etapa 2, que se le llama la etapa de desarrollo, que se dio en los años 2014-2015, se ha iniciado pues con el desarrollo de implementación de la gestión de iniciativas de modernización, identificación de los mecanismos de incentivo para la modernización de la gestión pública, ¿no? Pues más o menos en esos años han nacido los famosos incentivos regionales, municipales, ¿no? Ya que los incentivos, ese tipo de incentivos municipales regionales que existen, de alguna forma pues son un plus para fortalecer cada vez más la política de modernización de la gestión pública. Y la etapa 3, que es la etapa de consolidación, esta etapa pues actualmente está en proceso, ¿no? En esa etapa estamos actualmente, en proceso de consolidación. En el que pues se ha dado pues, ¿no?, diversas acciones directivas, ¿no?, sobre la gestión de iniciativas para modernizar los mecanismos de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, actualmente pues estamos justamente en esa etapa, ¿no?, de consolidación. Se está consolidando a paso lento, pero se está consolidando la modernización de la gestión pública, que obviamente pues no falta mucho por hacer. En ese entender pues que la política de modernización de la gestión pública busca lograr una gestión pública moderna. Una gestión pues que esté orientada a resultados, que esté al servicio de ¿quiénes? De la ciudadanía. Para lo cual pues la política de modernización de gestión pública se plantea objetivos prioritarios, ¿no? Por ejemplo, se plantea como primer objetivo la implementación de la gobernanza regulatoria en las entidades públicas, que las entidades públicas trabajen cada vez más de forma coordinada, de forma articulada. De esa manera, pues, la gestión pública responde realmente a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Y como segundo objetivo, se plantean ciertos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, que las entidades públicas tienen que asegurar la calidad de gasto público en sus entidades públicas. Y como tercer objetivo, las entidades públicas pues tienen que fortalecer la implementación de la gestión de la información. Es decir, tienen que fortalecer cada vez mejor las capacidades de sus funcionarios y sus servidores. Tienen que implementar cada vez mejor los incentivos, ¿no? Cuán importantes son los incentivos en las entidades públicas, ¿no? Suman, fortalecen la modernización de la gestión pública. Como cuarto objetivo, se busca pues que las entidades públicas fomenten una cultura de gobierno abierto en los servidores públicos. Es decir, que todos los servidores públicos tienen que poner en práctica el gobierno abierto. Y que se establezca cada vez mejor la comunicación estatal efectiva y que esté accesible a las personas, a los ciudadanos, ¿no? Que no haya pues una comunicación vertical donde solamente pues el saberlotodo es el funcionario, ¿no? Y el servidor solamente tiene que obedecer, aceptar. No se trata de eso. Eso debilita la modernización de la gestión pública. Tiene que haber una comunicación horizontal entre ciudadano y Estado. Sin embargo, pues se presentan también algunas barreras, ¿no?
de la modernización de la gestión pública. Por ejemplo, que todavía pues se percibe que hay inadecuada política de gestión de recursos humanos, ¿sí? Que hay una carencia de métodos en la gestión de la información y conocimiento, ¿ya? Que hay carencias de infraestructura, de equipamiento en las entidades públicas, ¿sí? Como vemos, hay muchas entidades públicas donde hay un espacio mediano donde prácticamente están hacinados, ¿no? Los trabajadores, ¿sí? Lo cual genera estrés, tensión muchas veces, que todavía pues hace falta, ¿sí? Hace falta, ¿no? El seguimiento, evaluación de los resultados e impactos esperados que las entidades públicas, algunas entidades públicas, ¿no? No están enfocados en lograr resultados, tampoco impactos, ¿sí? Y también pues se percibe que una ineficiencia en los procesos que agregan valor. Es decir, que el Estado decide hacer un proyecto, una obra, por ejemplo, y no evalúa si realmente está acorde a las demandas ciudadanas, ¿no? Todo lo que está haciendo. Entonces, sin embargo, pues hay muchos retos todavía, pues, en materia de modernización de la gestión pública, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes retos de las entidades públicas es que todavía falta simplificar los sistemas administrativos. Todavía predomina la burocracia, ¿no? Asimismo, también, pues, todavía falta fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental de las políticas públicas a nivel de instituciones. Que todavía falta fortalecer la meritocracia en la gestión de recursos humanos, ¿no? Todavía, pues, se percibe, ¿no? Que predomina la asignación a los cargos claves solamente por designo o como cargo de confianza, ¿no? Eso debilita de alguna manera, pues, el proceso de modernización. Ya no se está poniendo tanto en práctica la meritocracia. Que las entidades públicas todavía no miren el logro de resultados o metas en base a indicadores, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por hacer, hay muchos retos en materia de modernización de la gestión pública, y lo cual obviamente pues ello se va a lograr o se lograría, ¿sí? Siempre involucrando a la ciudadanía en los quehaceres del Estado. Que el Estado sea cada vez más abierto, sujeto a críticas, ¿sí? Y no al revés, pues, ¿no? Que una entidad pública no acepta la crítica ciudadana, ¿no? Piensan que todo lo están haciendo bien, pero en resultados se ve muchas veces todo lo contrario. Muy bien, entonces hemos finalizado nuestra sesión número 2 y vamos a terminar con nuestra oración. Querido Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por su atención. Buenas noches a cada uno de ustedes y nos estaremos encontrando pues en la tercera sesión. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado Luis, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles por haber culminado nuestra segunda sesión de clase. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el licenciado Luis Carrasco Carvajal, con estudios de maestría en Ciencias Sociales, mención Desarrollo Económico y Social. Nos vemos el día martes en nuestra tercera sesión de clase. Por favor, no falten, martes y jueves de 8 a 9:30. El día martes en nuestra tercera sesión estaremos aprendiendo los sistemas administrativos del Estado en la gestión pública. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día martes en nuestra tercera sesión de clase.
sobre nuestra metodología de trabajo. Recuerde que la clase es en vivo y asimismo queda grabada y se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica. Consultas en tiempo real, contenido práctico y dinámico, materiales didácticos de apoyo. Al finalizar el curso, usted podrá hacer el trámite de su certificado de manera opcional, pero ya veremos al finalizar del curso. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número 953-772-123. Aviso importante. Ojito aquí. Si recibes llamadas o mensajes, no compartas información personal. Quedo atenta a cualquier duda o consulta. Pueden comunicarse al siguiente número y con gusto los apoyaré. Nos vemos el día martes en nuestra tercera sesión de clase. Por favor, no falten, repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y abrazos, queridos participantes.